Bien, desde este momento se está grabando la clase, entonces vamos a compartir pantalla. Voy a compartirles toda mi pantalla para que podamos ingresar a plataforma. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Pueden escucharme? Por favor, me indican. Sí, está bien, Licen, está bien. Sí, se escucha, Lice. Ya, se puede ver entonces, ¿no? Ya, muy bien. Me voy a ir a la plataforma. Estaba justo revisando los trabajos que me habían enviado. Estoy queriendo poner las notas, pero esto no es ahorita lo que necesitamos trabajar. Es lo siguiente. Ya, la unidad número, en la unidad número 1, bueno, teníamos el video de lo que es una planificación curricular y el foro de la actividad, donde ustedes tenían que colocar los conocimientos previos, ¿no? Sobre lo que es la planificación curricular. Una vez pasado ello, tenemos el material de apoyo. Este material de apoyo es opcional. En este caso, yo les he proporcionado un libro, un pequeño libro que, bueno, que les va a ayudar muchísimo, ¿no? A las personas que deseen adentrarse más en lo que es la planificación y la gestión educativa. Ya, mientras se va abriendo, seguimos. Después tenemos acá un video que es sobre la planificación educativa. Ustedes hacen clic y les va a llevar directo para que puedan ver el video. Entonces, ahí les lleva directamente para que ustedes puedan visualizar el video sobre lo que es la planificación educativa. Posteriormente, está ya las grabaciones de la sesión 1 y la sesión 2 de la primera unidad. Tenemos las diapositivas que yo he utilizado para poderles dar estas sesiones y con esto cimentar la explicación que les iba dando en estas sesiones. Está la plantilla de la actividad número 1 que tenían que realizar y bueno, y el link donde ustedes debían o donde debían haber subido la actividad número 1. Seguidamente está la unidad número 2. La unidad número 2, el material de apoyo está acá, es también opcional. Para ello, para poder entender mucho mejor lo que ustedes tenían que trabajar en la plantilla de la actividad número 2, yo les he subido un video en el cual explica bien a detalle cómo desarrollar esta plantilla, que es bastante sencilla. E incluso acá en el material de apoyo, donde voy a ingresar, les he subido un PDF de un plan anual, que es casi lo mismo que tienen que realizar, de la materia de lenguaje, y un plan anual de segundo año. Les he subido un plan y un programa de primaria y un plan y un programa de secundaria. Entonces, acá ustedes simplemente dándole una leída o incluso haciendo el copy page o el copiar y pegar, simplemente pueden llenar directamente la plantilla. ¿Por qué? Porque las plantillas ya vienen estructuradas para ustedes. Sí, sin embargo, es bueno aprender a hacer la redacción de las plantillas, pero tal vez para facilitarles y por el tiempo corto que tienen, entonces yo les he proporcionado estos trabajos.
Aquí están los reglamentos específicos de la educación regular que se deben de considerar para realizar estos planes y programas, y la resolución 16201, o sea, la de este año, en la que indica, ¿no?, la estructura en la que se debe basar la gestión 2021. Entonces, como les digo, si ustedes revisan estos planes y programas, porque aquí está de nivel inicial, de nivel primaria, de nivel secundaria. Aquí tengo de una materia y aquí tengo de un curso. Entonces, esto les va a ayudar mucho para poder desarrollar este trabajo que les he pedido que realice. Bien, volviendo otra vez al módulo. Estamos acá, en la unidad número 2. Bien, entonces acá está el material de apoyo, que es opcional, que lo pueden revisar y ahí está todo bien desarrollado para que ustedes puedan realizar su plantilla o su trabajo de la actividad número 2. De todos modos, están las diapositivas de la unidad de aprendizaje número 2, y aquí está la sesión grabada. Ustedes hacen clic ahí, miren, y les va a llevar directamente al video que está en YouTube de la clase. Ahí está. Entonces ahí ustedes pueden visualizar el video. Bien, entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, por favor. ¿Ven? Entonces eso les lleva, ese link. Ahora, de la unidad número 3, están las actividades, recursos y medios de planificación de lo que es una unidad de aprendizaje, una unidad didáctica. Ahí tenemos el material de apoyo que me explica, ¿no?, cómo desarrollar, qué es una unidad didáctica, etc. Tenemos un video que me habla sobre la planificación de una unidad didáctica, es decir, la teoría, y tengo otro video de apoyo que es la estructura de una unidad didáctica, que es básicamente la plantilla que yo les estoy pidiendo que realicen en esta actividad. Aquí está la plantilla de la actividad número 3, que es el plan de la unidad, y la sesión número 1 de la unidad 3, es la sesión del día miércoles, acá está. Y aquí es donde ustedes deben de subir la actividad número 3 del plan de esta plantilla o este plan de unidad. Entonces, eso es donde ustedes tienen que desarrollar. Acá estaba, no sé si ahora ya les sale, he vuelto a cargar la sesión, lo he eliminado, he vuelto a cargar para ver si era ese el problema o no, pero a mí me lleva tranquilamente a lo que es la sesión número 1 de la unidad número 3. Entonces, no sé si tienen hasta ahorita alguna duda, por favor. Ya bien, entonces ha quedado, creo, esta parte aclarada. Para que no tengan dudas, yo he ingresado, miren, ahí está, voy a hacer el clic en este link de la sesión número 1 de la unidad 3 y me lleva para que nosotros podamos ver llevar lo teórico a lo práctico. Y para que posteriormente, a través de estas actividades, se puedan evidenciar los criterios. ¿Ven? Ahí está la sesión. Entonces, bueno, lo que estamos avanzando ahora, las aclaraciones y todo lo demás, se está grabando y se va a subir. Y la secuencia es, después de poner la sesión número 1, debajito va a estar sesión número 2, unidad número 3. Para que no se pierda la secuencia de la estructura de la plataforma. Bien, entonces habiendo aclarado esto, nos vamos a ir a lo que es la plantilla que habíamos trabajado. Para esto, no sé si es que tienen dudas.
De todos modos, para que quede aún más claro, he tratado de hacer un resumen, un pequeño resumen de cada uno de estas celdas, del llenado de estas celdas, y que se pueda tener una mayor claridad de qué se debe de colocar en cada celda y cómo se debe de redactar. ¿Ya? Entonces, a ver, primeramente, para poder desarrollar el diseño de una unidad didáctica, ya habíamos indicado que en mi caso, ¿no? He tomado lo que es comunicación y lenguas, la asignatura de comunicación y lenguas, en el campo comunidad y sociedad. Ya. Primeramente tenemos que definir qué es un criterio de evaluación. El criterio de evaluación es el referente específico para emitir un juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Entonces, el docente, a través de este criterio de evaluación, va a emitir un juicio de valor sobre lo que son las competencias. Ahorita vamos a definir qué son las competencias. Pero, ¿qué es un juicio de valor? Un juicio de valor se va a referir a las apreciaciones que han sido previamente analizadas y que se van a realizar a un sujeto, en el caso de la educación, sobre el desempeño o producción del estudiante. ¿Para qué? Para tomar una decisión de acuerdo a las normativas establecidas. O sea, para que tomemos la decisión de colocarle una nota en los instrumentos de calificación. Pero para poder poner esa nota en los instrumentos de calificación debemos de seguir ciertos procedimientos, debemos de cumplir ciertas características de desarrollo. Entonces, los criterios de evaluación describen las características o cualidades de aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un determinado contexto y tiempo. Entonces, otra vez volvemos a repetir que los criterios de evaluación van a describir las características o cualidades de aquello que se quiere valorar. ¿Y qué es lo que se quiere valorar? Lo que se quiere valorar son ¿qué? Los objetivos que se tienen planteados, las competencias, para ver si los contenidos han sido asimilados por el estudiante. ¿A través de qué? A través de las actividades por intermedio de recursos para que se desarrolle los estándares de aprendizaje. Entonces, estamos ahora analizando los criterios de evaluación. Ya sabemos que son los juicios de valor, etcétera, etcétera. Ahora vamos a indicar cuál es la estructura de los criterios de evaluación. Los criterios son el resultado del aprendizaje y además es una declaración de lo que se espera que el estudiante conozca o comprenda. Lo que sea capaz de hacer al finalizar un determinado periodo de aprendizaje. Por lo que un criterio de evaluación debe de tener los siguientes elementos. Va a tener un verbo, un contexto y un contenido.
es el verbo? El verbo es la habilidad que indica lo que se espera que el estudiante sea capaz de realizar durante o al finalizar un periodo de aprendizaje. En este caso, en mi criterio de evaluación yo he puesto desarrolla. Entonces, esa es la acción, lo que pretendo que mi estudiante realice, haga. El contexto. ¿Qué es el contexto? Es la expresión que indica la situación o naturaleza en la que se da el aprendizaje. ¿Qué es entonces? Desarrolla, y acá, a ver, desarrolla la estructura narrativa en los diferentes contextos o en los diferentes contextos culturales. ¿Dónde se da el aprendizaje entonces? Desarrolla la estructura narrativa. ¿Para qué? Para que la aplique. ¿En dónde? En los diferentes contextos culturales. Entonces, ahí es lo que nosotros queremos que se dé, que el estudiante refleje lo que ha aprendido. ¿Qué? ¿Qué queremos? El contenido. Se refiere a las palabras que indican sobre qué, con qué o cómo el estudiante se va a desarrollar. ¿Con qué? Con la estructura narrativa. Entonces, ahí tenemos al contenido. Tal vez otro ejemplo. Podríamos poner, a ver, dice, el estudiante escribe su anécdota de forma coherente, ordenando las ideas en torno a un tema sin digresiones o vacíos. Ahí, ¿cuál es mi verbo? Mi verbo es escribe. El contexto, ¿cuál sería el contexto? Hemos dicho que el contexto es la expresión que indica la situación o naturaleza en la que se da el aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el contexto? Su anécdota. Ese es su contexto del estudiante. Porque ahí se está expresando e indicando la naturaleza del aprendizaje, de lo que quiere, de lo que queremos que aprenda. El contenido. ¿Cuál es el contenido? La forma coherente y ordenada de las ideas en torno, puede ser, a la estructura narrativa sin digresiones o vacíos. Es ahí donde nos está indicando el contenido de lo que queremos evaluar. Entonces, cumpliendo estos tres elementos dentro de la redacción del criterio de evaluación, vamos a poder redactar de una manera fácil los criterios de evaluación. Bien. Ahora vamos a analizar sobre las competencias. Ya les había indicado que los contenidos vienen estructurados dentro del currículum. Es decir, ya están desarrollados dentro del sistema. Por eso es que tenemos el ejemplo de la narración. O tenemos lo que son los textos narrativos e imaginarios identificando normas gramaticales. Y aquí van a venir los temas, ¿no? Los temas que queremos desarrollar. Bien, ahora, también habíamos indicado, hemos hablado sobre las competencias. ¿Qué son las competencias? ¿Por qué les hablo de las competencias? Porque a raíz de las competencias se van a plantear de una manera, a ver cómo les digo, se van a plantear los objetivos a raíz de las competencias, se van a plantear primero los objetivos y a raíz de los objetivos se van a plantear las competencias. De las competencias van a tener relación lo que son los criterios de evaluación, porque las competencias nos están indicando
qué es lo que se quiere, qué capacidades va a tener o vamos a medir en el estudiante. Entonces, una competencia es una capacidad que tiene toda persona, todo ser humano, para desempeñar una tarea de una manera adecuada en un contexto específico. A ver, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de realizar una maratón. La maratón es una competencia. Cada quien o cada participante, cada integrante va a tener sus distintas capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos para poder llegar al objetivo final, a la meta. Entonces, el contexto, en un determinado contexto. El contexto va a ser todo lo que tenga que ver ese día con la maratón, la competencia. Y para poder desarrollar esa competencia y poder ganar y llegar al objetivo, bueno, pues se tendrán que medir las distintas características, o cada quien tendrá que medir sus distintas características. Entonces, para ello van a tener sus elementos. En el caso de la educación, la competencia va a tener sus elementos. Los elementos van a ser multidimensionales, que van a ser el saber, el hacer, el conocer, el saber, el hacer, el ser y el estar. ¿Por qué el estar? Para poder redactar la competencia. Entonces, para poder redactar la estructura de esta competencia, ya sabemos, ¿no?, que el saber es el conocimiento, el hacer son los procedimientos y habilidades. Un ratito, por favor. Creo que están solicitando ingresar. Ya. Entonces, les decía de que las competencias van a tener una estructura. ¿Por qué? Porque el saber ya sabemos que es el conocimiento, el hacer son los procedimientos y habilidades, el ser son las actitudes y valores, y el estar va a venir a hacer el trabajo en equipo, las habilidades comunicacionales, etc. ¿Para qué? Para poder alcanzar en el vivir bien o convivir en armonía. Bien, entonces la estructura de la elaboración de las competencias va a ser la siguiente. Va a tener un verbo que siempre va a estar en presente, el objeto que es sobre el que recae la acción y el criterio de calidad, sea el criterio de lo que se quiere evaluar. Por ejemplo, vamos a poner acá en la... vamos, aquí me ha faltado poner toma conciencia. Toma conciencia de la estructura narrativa en los diferentes contextos culturales. Ya. Ahora, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Sería toma conciencia o concientiza. ¿Se concientiza? No. Sí, toma conciencia de la estructura narrativa en los diferentes contextos culturales. Mi verbo sería el toma conciencia. El objeto. ¿Cuál sería el objeto?
en este caso. ¿Qué es el objeto sobre lo que recae la acción? ¿Cuál es si toma conciencia de qué? ¿Dónde recae la acción? Recae en lo que es la estructura narrativa. ¿Y cuál sería mi criterio de evaluación? Sería en los diferentes contextos culturales. Es decir, cuando yo sepa que mi estudiante ha podido tomar conciencia de esta estructura narrativa en estos contextos culturales, yo voy a decir, sí, desarrolla sus competencias. O tal vez podríamos colocar acá lo siguiente. Concientiza sobre la estructura narrativa en los diferentes contextos culturales. La acción que va a realizar mi estudiante va a concientizar sobre qué va a caer, cuál va a ser el objeto, la estructura narrativa. Concientiza sobre la estructura narrativa, ¿en dónde? En los diferentes contextos culturales. Entonces, ahí se va a cumplir la forma de redacción de las competencias y ya sabemos cuáles son las competencias. ¿Por qué? Porque ha cumplido el saber, sabe sobre la estructura narrativa. ¿Qué hace? Va a concientizar. Entonces, va a concientizar. Entonces, acá es el hacer y además el ser. ¿Por qué? Porque va a cambiar, va a haber un cambio de actitud, tal vez de indiferencia, ya va a ser, ya no va a ser indiferente. ¿Y qué? Va a ayudar a la comunidad a tomar conciencia sobre la estructura narrativa. Entonces, ahí entra el ser. El estar son las habilidades comunicacionales que el estudiante está teniendo al concientizar. ¿A dónde? A todos los diferentes, en los diferentes contextos culturales. Estamos hablando de varios contextos. Entonces, es ahí que mis contenidos se van a cumplir. Ya vamos a saber, cuáles son las competencias y vamos a saber que los contenidos temáticos se están aplicando en la realidad. Bien. Tal vez otro ejemplo que podemos poner, tal vez un ejemplo más sencillo podría ser el estudiante en la competencia podríamos colocar, redacta cuentos trabajando en equipo con el uso de la estructura narrativa. Estaríamos hablando, el redacta sería el verbo, los cuentos sería el objeto donde recae la acción, porque va a redactar los cuentos. ¿Qué más hemos dicho? Redacta cuentos, trabajando con creatividad o utilizando la estructura narrativa de manera creativa. Entonces, esto sería el criterio de la calidad. ¿Qué más? A ver, tal vez otro ejemplo. Podríamos colocar, utiliza herramientas tecnológicas para redactar cuentos de manera creativa. Entonces, ahí estamos. Utiliza el verbo. Cuentos, el objeto, herramientas tecnológicas. Utiliza herramientas tecnológicas. Entonces, el verbo es utiliza. ¿Sobre qué cae la acción?
sobre las herramientas tecnológicas. ¿Y cuál sería mi criterio de calidad? Sería para redactar cuentos de manera creativa. Entonces, ahí estamos indicando cómo cómo mi estudiante va a cumplir las competencias. El hacer, el saber, el conocer. O el saber, el hacer y el ser. Bueno, no sé, tal vez, yo creo que con eso ha quedado un poco más claro el desarrollo de lo que son las competencias. Ahora bien, nos vamos a los objetivos. ¿Qué son los objetivos? ¿Cómo podemos estructurarlos? ¿Cómo podemos redactar? Los objetivos sabemos que son el fin que se quiere alcanzar. Y para ello, para poder alcanzar, se tiene que realizar una acción. Entonces ya sabemos cuáles son las acciones. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestras competencias, tenemos que indicar nuestras actividades. Ahora ya vamos a poder desarrollar lo que son los objetivos. La estructura de un objetivo, para poder redactar un objetivo, tenemos que considerar también los siguientes elementos. La estructura de un objetivo va a tener el verbo, el objeto, el indicador, la condición y el tiempo. El verbo, el objeto, el indicador, la condición y el tiempo. Acá hemos puesto bueno, este copiado de lo que teníamos, ¿no? De lo que ya estaba estructurado en la plantilla que envía el ministerio, ¿no? O las direcciones distritales. Bien, hemos dicho que tiene que tener un verbo. Aquí dice concientizar sería. Un verbo siempre tiene que, o el verbo para poder redactar el objetivo, tiene que estar siempre en infinitivo, es decir, ar, o ir. El verbo es lo que se quiere alcanzar, lo que se quiere desarrollar, qué se quiere hacer. Entonces, en este caso, se quiere concientizar. El objeto es sobre lo que recae la acción. Acá, ¿cuál sería el objeto? Dando a conocer sería el objeto. Concientizar la acción, el objeto donde va a recaer esta acción va a ser la concientización o el dar a conocer. Ese es el objeto. Dando a conocer. El indicador, ¿cuál va a ser entonces? El indicador es lo que propone los niveles de logro. ¿Qué es lo que se quiere lograr? La estructura narrativa. Eso queremos lograr. Que conozcan, pero ¿qué cosa? La estructura narrativa. Hay un detalle en los indicadores. El indicador puede ser desarrollado, redactado de manera cuantitativa o de manera cualitativa. En algunos casos, cuando hablamos de cuantitativa, son las cantidades que se quieren, que se puede querer alcanzar, el logro que se quiere alcanzar. El cualitativo es cuando se habla de alguna cualidad o algún estado. En este caso, por ejemplo, la estructura narrativa, conocer la estructura narrativa. Eso es lo que queremos alcanzar. Si no conoce la estructura narrativa, no se ha logrado alcanzar el objetivo. Ahora, ¿a qué nivel queremos que conozca? Tal vez podríamos aumentar. Tal vez podríamos poner
Concientizar dando a conocer toda la estructura narrativa. O tal vez podríamos colocar a conocer los lineamientos básicos de la estructura narrativa. Concientizar, ya sabemos que es la acción, dando a conocer, vendría a ser el objeto. ¿Qué cosa? Los lineamientos básicos de la estructura narrativa. Eso es lo que queremos alcanzar, ese es nuestro objetivo, los lineamientos básicos. La condición va a ser la característica del cumplimiento. Aquí la estructura narrativa, acá faltaría desarrollando, podría ser desarrollando procesos formativos o desarrollando desarrollando cuentos o redactando, tal vez podríamos decir, la estructura narrativa redactando, no solamente cuentos, sino redactando textos podríamos colocar, no sé qué, no se me ocurre otra cosa, textos, redactando textos culturales, podríamos poner, de los diferentes contextos culturales. Redactando textos, no sé, tal vez algún otro sinónimo podríamos colocar. Bueno, pero la idea es la siguiente. Entonces hemos dicho concientizar la acción o el verbo, dando a conocer el objeto donde recae la acción, ¿qué cosa? Los lineamientos básicos de la estructura narrativa y la condición. ¿Cuál va a ser la condición para que esto se dé? Redactando textos culturales de los diferentes contextos, tal vez podríamos poner contextos, sí, está bien, de los diferentes contextos culturales en 2 semanas. Quizás, ¿no? No estoy... O tal vez podría, en su contexto, sí, está bien, los diferentes contextos culturales, tal vez el objetivo es un poco, en este momento es un poco inalcanzable, ¿no? Porque en 2 semanas redactar textos para diferentes culturas es casi imposible. Pero es solamente para poderles contextualizar el referente a la unidad temática. Entonces hemos dicho, la condición, entonces vendría a ser, ¿cuál sería la condición? El redactar los textos culturales los textos culturales de los diferentes contextos nomás, del país, hasta aquí, en los diferentes contextos del país. Hasta ahí sería la condición. Eso nos va a indicar la condición para saber si se han alcanzado o no los objetivos. Y el tiempo sería en 2 semanas. Ahora, hay una situación o una aclaración. No siempre se cumple esta condición del tiempo. Es decir, en los trabajos académicos se puede omitir este lapso de tiempo si no existe ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso
no es el proceso formativo o el proceso de aprendizaje, no es como si estuviéramos enseñando a una máquina, ¿no? Porque justamente el aprendizaje es complejo y cambia según el sujeto, según las circunstancias. Y eso lo saben muy bien ustedes que trabajan dentro de un contexto de aula. Entonces, esta no es una determinante, o sea que puede obviarse, puede quedar ahí nomás directamente nuestros objetivos. Ahora, hay otro puntito tal vez, la estructura que les he indicado, o sea, que es verbo, objeto, indicador, condición y tiempo, puede variar, puede cambiar el objeto y el indicador, la posición, es decir, puede ser verbo, indicador, objeto, condición y tiempo. O sea, pueden estos dos cambiar de posición para que se escuche mucho mejor la redacción. A ver, un ejemplo, por ejemplo, puede ser, un ejemplo podría ser realizar dos nuevos negocios con clientes de calificación A en 6 meses. Un ejemplo, este ejemplo sencillito. Tenemos el realizar, que viene a ser el verbo. El 2, ¿qué queremos? A ver, realizar. Hemos dicho que el indicador es lo que propone los niveles de logro. Queremos lograr 2. ¿Qué 2? El objeto. ¿Dónde va a recaer la acción? Nuevos negocios. Esa es donde recae la acción. Ese es el objeto. Los nuevos negocios. Con clientes de calificación A. La condición para que se cumpla el indicador es que sean con clientes de calificación A. Esa es la condición para que se cumpla este indicador. En 6 meses, ahí estaría el tiempo. Si se han dado cuenta, estoy hablando primero del verbo, después del indicador, que son los 2, que me van a indicar si se cumple o no se cumple. En esos 6 meses quizás he podido realizar solamente un negocio nuevo con clientes de calificación A, entonces no se ha podido cumplir mi objetivo, que eran 2. O tal vez no he podido cumplir ninguno, eran 0 y tengo 0, entonces no se han cumplido los objetivos. No sé si tal vez, si con eso ha quedado un poquito más claro respecto a la redacción de los objetivos. Ya. Entonces hemos analizado lo que son los criterios de evaluación, las competencias y los objetivos. Ya, una vez redactados estos puntos, considerando, ¿no?, los elementos que tienen que tener cada uno de ellos, vamos a hablar sobre los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son, como ya les había indicado la anterior sesión, son las especificaciones de los criterios de evaluación. Estos van a permitir definir los resultados de aprendizaje que los alumnos deben lograr. Es decir, estos tienen que ser medibles, evaluables y observables. Entonces, son más específicos y nos van a ayudar a determinar a mayor detalle de que se cumplan nuestros objetivos y de que se puedan desarrollar, y nos van a mostrar cómo se van desarrollando las competencias de una manera más específica. Entonces, son referentes que describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer. En este caso, hemos dicho, desarrolla la estructura narrativa considerando los conceptos básicos de la narración. Sabemos que el estudiante desarrolla la estructura narrativa. ¿Por qué? Porque desarrolla la estructura narrativa, hace en un cuento. En este caso, tenemos que ver en qué va a evaluar.
¿En qué vamos a evaluar? ¿Cuál va a ser nuestra evaluación? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra herramienta o nuestro instrumento de evaluación? No sé, puede ser un ensayo, puede ser la redacción de un cuento, la redacción de un diario. Entonces, ahí vamos a poder determinar que el estudiante hace, es decir, desarrolla la estructura narrativa. ¿Por qué? Porque sabe los conceptos básicos de la narración. Entonces, hace y sabe, porque sabe. Acá en este caso, leo un cuento utilizando la estructura narrativa en base a los conceptos de la narración. Podemos ver otra forma de evaluar. Sabemos que el estudiante hace, porque está leyendo, está haciendo una acción, un cuento. ¿Por qué? Utilizando la estructura narrativa en base a los conceptos de la narración. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Observando que el estudiante sabe utilizar la estructura narrativa de la narración. Sabe, es decir, no comete errores al leer, considera las comas, los acentos, considera la forma clara de la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poder, de esta manera vamos a poder calificar de que se está cumpliendo con el hacer, el saber y el conocer. Y nos va a ayudar esto. ¿Qué más? Los estándares de aprendizaje va a determinar entonces en el nivel en que se encuentra el aprendizaje del estudiante. Es decir, si el estudiante tiene un nivel adecuado, un nivel medio o elemental o un nivel insuficiente. Y estos estándares de aprendizaje, que además de lo que nos está indicando de la acción, va a indicar que, tenemos que tener una redacción, que eso también ya está estructurado por el sistema, en el cual va a decir, sí, ha logrado alcanzar el aprendizaje del contenido curricular de manera satisfactoria. Entonces, es adecuado su aprendizaje, ha cumplido con las expectativas de los objetivos y las competencias que se quieren desarrollar en este estudiante. En el caso de que sea elemental, vamos a decir, o medio, vamos a decir, ha logrado lo exigido, lo que está exigiendo el currículum. En nuestro caso, era 36, ahora no sé cuánto es lo mínimo, sinceramente, pero era 36, ¿no? El punto exigido para poder aprobar y decir que sabe lo básico, lo elemental. Entonces, ha cumplido con el currículum, pero de manera parcial. No está cumpliendo al 100%. Entonces, estándares de aprendizaje nos va a indicar en qué nivel se encuentra nuestro estudiante. Y en el caso de que sea insuficiente, nos va a indicar nos va a ayudar a describir que el estudiante no ha logrado demostrar consistentemente lo que ha adquirido, los conocimientos más elementales que están estipulados dentro de los criterios de evaluación. Bien. Ahora, los instrumentos de evaluación, que son las herramientas que ya conocemos muy bien para poder realizar la evaluación. Hemos dicho el otro día la observación, puede ser un examen, puede ser un ensayo, que son instrumentos en los cuales nosotros vamos a poder colocar una evaluación, vamos a poder desarrollar una evaluación y colocar una calificación. Respecto a los instrumentos de calificación, ya habíamos también explicado, sin embargo, voy a volver a refrescar, son las herramientas pedagógicas que aplicamos en los instrumentos de evaluación, les dije, ¿no? Cuando colocamos una nota.
o cuando vamos a colocar de manera cualitativa una determinada rúbrica. Entonces, los instrumentos de calificación pueden ser, o son dos, ¿no? El de escalas, que es lo numérico, que usualmente es de 0 a 10, y es progresivo. En todo caso es de 1 a 10. Y las rúbricas, que van a estar en base a los criterios de evaluación y a los estándares de evaluación. En base. Entonces, ahí entraría lo de insuficiente, suficiente y se me ha ido. Elemental. O nivel medio o básico, ¿no? Entonces, van a estar en base a los estándares y los estándares van a estar en base a los criterios de evaluación y de los objetivos. Y bueno, pues las rúbricas van a hacer una tabla de criterios que van a tener sus estándares. Y los estándares pueden ser bueno, malo, o muy bueno, bueno y regular, o bueno, regular y malo, dependiendo de cómo es la estructura dentro del sistema nacional, localizado e institucional. Y con eso creo que hemos aclarado, o tal vez ha quedado más claro de lo que estaba, de la explicación que di la anterior semana, porque ya les he explicado un poquito con más detalle para que ustedes puedan desarrollar la narrativa, o la estructura narrativa de lo que son estas casillas, ¿no? Para poder desarrollar nuestro diseño de unidad didáctica durante un periodo determinado. Bien, con eso he concluido la sesión del día de hoy. No sé si tienen alguna duda todavía, alguna pregunta para que yo pueda aclararles. Ahora, antes de que les pueda ceder la palabra, lo que quiero aclarar a todos ustedes es de que los trabajos, ustedes van a desarrollar un trabajo, van a desarrollar estos 4 trabajos, ¿no? Que son el primero, el que han desarrollado sobre el cuadro comparativo. El segundo, que es la planificación anual. El tercero, que viene a ser el diseño de esta unidad didáctica. Y el cuarto va a ser un diseño de planificación de clase. Para que yo pueda concluir con el sistema modular, necesito que me entreguen un producto final. El producto final, simplemente lo que van a hacer es en una carpeta, en un programa, en Word o en Excel, dependiendo, van a unir sus trabajos, los 3 trabajos, la planificación anual, la planificación de la unidad didáctica y la planificación de clase, lo van a unir y me van a mandar eso en un PDF. Y ese va a ser el producto final. No sé si me he dejado entender con ello. Y lo que les quería indicar es de que la siguiente semana estaríamos concluyendo con el módulo, o sea, nos quedan 2 clases más. En realidad, una clase más que va a ser la clase magistral y la del día sábado para dudas y preguntas. Y una vez que haya concluido esa clase, ustedes van a tener una semana más para poder completarse con todos los trabajos, más el último trabajito, y presentarme, ¿no? Los 4 trabajos y su producto final. Eso podemos consensuar ahora y aclarar si es que tienen alguna duda más.